Yo soy Josefina Bermúdez. Y yo soy Fabián Peralta. Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre el tango. Si estás mirando este video por primera vez, esperamos ayudarte con esta explicación de lo que es para nosotros el tango y de lo que es en general el tango, ¿verdad? Podemos empezar diciendo que el tango es una danza popular. Es una danza característica del Río de la Plata. ¿Por qué el Río de la Plata? El Río de la Plata se compone, la cuenca del Río de la Plata está compuesta por Brasil, Uruguay y Argentina. En realidad, la costa de Buenos Aires, de Argentina, y la costa de Montevideo, de Uruguay, y una partecita de Brasil. Digamos, esa sería como la cuenca del Río de la Plata. Como en sus orígenes, Latinoamérica fue conquistada por españoles y portugueses, bueno, en su momento llegaron a nuestras tierras esclavos, gente de color, que venían con sus propias raíces, sus propias culturas, y así fue que llegaron y bueno, pertenecían a la servidumbre de las personas de dinero de aquella época. Ellos traían consigo su cultura, su ritmo, su impronta, su personalidad, su forma de bailar, y lo que fue sucediendo fue que tomaron, en principio, algunas de las danzas españolas o músicas españolas y la combinaron con sus ritmos. Estamos hablando a un grosso modo de la cosa. Así fue que nació como el padre de lo que hoy es el tango. En realidad se dice que fue el padre de lo que fue después la milonga, el candombe. El candombe era una danza africana que no se bailaba solamente en la cuenca del Río de la Plata, también se bailaba en Perú, en Ecuador, en Colombia, en El Salvador, donde también había esclavos africanos, ¿verdad? Y en cada una de las regiones de Latinoamérica se fusionó la danza y la música característica de la zona, que básicamente eran españoles, y tomó diferentes formas, fue mutando en diferentes formas. Bueno, en la cuenca del Río de la Plata mutó de la manera tal en que se originó el candombe, y el candombe dio como origen a la milonga. La milonga fue lo que se conoce como la madre del tango milonga, y el tango milonga fue el padre del tango. Y así llegamos hasta nuestros días con el tango argentino. Eso es como la parte más interesante en cuanto a la historia, ¿no? Sí, interesante hacer esta primera descripción en cuanto el tango es un baile de a dos, y cuando hablamos de tango hablamos también de vals y de milonga, ¿no es cierto? Y la diferencia es básicamente la música. Entonces yo creo que podemos mostrar unos ejemplos. Podemos empezar con un vals. Qué lindo. Después vamos a ir a una milonga. Y por último, vamos a escuchar un tango. Bien. Importante una aclaración. Cuando hablamos de milonga, hablamos de la música que les acabamos de mostrar, pero también la milonga es el espacio común en donde la gente se encuentra a bailar tango, ¿sí? Es el salón de baile, básicamente, donde la gente va a socializar, tiene mesas, tiene sillas, la gente toma, come, charla y aprovecha el centro que está siempre abierto con las mesas alrededor a modo de cuadrado o rectángulo, y con el espacio en el centro, y la gente sale y baila ahí. Todo este espacio se conoce también como milonga. Entonces, cuando decimos ¿a qué milonga vas? O voy a la milonga, estamos hablando de ir al lugar. Esta noche voy a bailar tango a una milonga en particular, que es, y le ponemos un nombre, no sé, Sunderland Club. El Sunderland Club, que es una milonga. Y después tenemos la otra expresión, nos bailamos una milonga,
¿qué es? O ¿te gustaría bailar milonga? O ¿qué tal si bailamos esta milonga? Estamos hablando del ritmo de milonga, propiamente dicho. En la milonga, en el espacio, cuando vamos a bailar, la música se divide en tandas. La tanda está compuesta por 4 temas y divididos por una cortina. Esto le da la posibilidad a la gente de bailar los 4 temas de la tanda y en la cortina todo el mundo vuelve a su mesa para a la próxima tanda volver a elegir un compañero o una compañera para salir a bailar o quedarse disfrutando en la milonga o en la mesa. Exactamente. Las tandas se suceden una tras otra y el sentido de la rueda de milonga, se le llama rueda de milonga, es en contra de las agujas del reloj, ¿sí? Igual es característico esto en muchos bailes sociales, siempre se baila en sentido opuesto a las agujas del reloj, siendo círculos concéntricos desde el centro hacia afuera, los del centro los principiantes o los más nuevitos y subiendo. Digamos que los que bailan por afuera del círculo, el círculo más grande, son los más experimentados. O eso se cree o se presume. Bueno, como estuvimos hablando, el tango es un baile de pareja y requiere que los roles estén definidos. Va a haber un rol que va a ser el que guía y un rol que lleva. No menos importante uno que el otro, cada cual tiene su magia y nosotros les recomendamos desde el inicio, al menos los pasos básicos, tratar de hacerlos en los 2 roles para ya empezar a sentir lo que va a suceder con la otra persona. Les va a generar muchísima más conciencia y más sensibilidad y les va a dar una amplitud de conocimiento mucho más grande. Así que recomendación desde el inicio, aunque sean los pasos básicos, traten de hacerlos de los 2 roles. Una cosa importante aquí, tienen que pensar que el tango es de una época diferente a la de hoy. Y también en cuanto, hoy por hoy se conoce al que lleva como líder, al rol de líder, y al que sigue como follower. ¿Sí? E incluso esta palabra ha sido adoptada por maestros y milongueros argentinos como, ¿viste? El llevador, la seguidora o el llevador, y ya los roles en estos tiempos se habla de roles. En aquella época al líder se le llamaba hombre y al follower se le llamaba mujer. Entonces, ¿bailabas de hombre o bailabas de mujer? Podía ser que una mujer baile de hombre, ¿no? Exactamente. Claro. Y se decía, en este caso se decía, bueno, hacé voz de hombre o hacé voz de mujer cuando se le hablaba a un hombre. No era una cuestión de género, era una cuestión de darle un contexto a la persona que está marcando, llevando, y a la persona que está siguiendo. Sí era característico, porque era otra época, que los que lleven sean los hombres y los que sigan sean las mujeres. Lo cual no daba un título de superioridad y de inferioridad de superioridad al que llevaba y de inferioridad al que seguía. De hecho, muchos de los grandes bailarines, hombres, han sido en sus comienzos o han bailado el rol de la mujer o del que sigue. Entonces, lo que dice Josefina es importante saber que está el que lleva y el que sigue. El que lleva en el tango se le dice hombre y al que sigue se le dice mujer. Esto en cuanto a un lenguaje coloquial, ¿no? Yo puedo hacer de mujer, aunque no sea mujer, y está queriendo decir esto en argentino, el idioma que hablamos nosotros, está queriendo decir esto, que estoy haciendo el rol de follower. Y en cuanto a la pareja de tango, a nosotros en lo profesional nos gusta sentir que somos un equipo en realidad, y como en todos los equipos, en todos los ámbitos de la vida, cada cual tiene sus tareas y no son más ni menos importantes que la otra tarea, pero sí son necesarias, ¿no? Tenemos como cada uno tareas definidas y si cada cual hace su tarea correctamente va a ser el momento en el que nos vamos a encontrar. Entonces eso lo queremos dejar claro para que no haya ninguna confusión de superioridad o inferioridad, porque realmente no la hay. Cada uno tiene su magia, son roles muy hermosos. Sí, yo esto lo ejemplifico siempre con el capitán de un barco y el jefe de máquinas. O sea,
El capitán del barco puede tener todas las decisiones, pero hay momentos en donde el jefe de máquinas adopta un rol inclusive superior al momento de tener la última palabra, de si lo que el capitán está pidiendo hacer con la nave es posible hacerlo o no. Hola, sí, capitán, sí, ¿cómo le va? Mire, le habla el jefe de máquina. Mire, usted quiere ir a 80 nudos por hora. No se puede. En estas condiciones tenemos que bajar porque se exige mucho las máquinas. Y el capitán, por mucho que fuera el capitán, tiene que hacer lo que el jefe de máquinas en ese momento está diciendo. Sí, de eso Entonces, se trata. hay momentos en los cuales, dentro de la pareja de tango, hay una conexión y una comunicación. Se baila, el que lleva propone, y la persona que sigue, pero también en función de lo que el líder en ese momento le marcó, con lo cual el líder tiene que esperar que esa persona entienda, haga, ejecute. Sí, y en la realidad, por más sucede, ¿no? Empecemos el inicio del baile, lo propone el hombre y yo recibo la información o decodifico la información y probablemente no suceda a la perfección. Entonces, si él no está atento con esa escucha, que digamos es la escucha que hoy solamente se le da a la persona que sigue, la comunicación no sucede entre nosotros. Entonces es como, digamos, como el huevo y la gallina, ¿no? Que es muy complejo dividir los roles. Sí, cada uno tiene su forma, su estructura, pero en cuanto a rol es muy sutil hablar de que uno hace solo una cosa y el otro hace solo otra. Y creo que ahí es donde se encuentra como la comunión de las personas, ¿no? Sí. ¿Qué les parece si hablamos de la vestimenta? Me parece perfecto. Doña Josefina. Bueno, vamos a hablar en principio de la vestimenta. Hoy por hoy, en estos tiempos, se ha generado un merchandising, ¿no? Se dice así, alrededor de lo que es el tango, porque ha sido un boom en el mundo. Y es así que tenemos zapatos para bailar tango, zapatos para bailar tango de mujer, zapatos para bailar tango de hombre. Zapatos para ensayar. Zapatos para ensayar. Tenemos ropa de tango. Acá quiero detenerme un segundito. Una vez le hago un elogio a una chica estando en Grecia. Le digo, qué linda tu vestimenta de hoy, me gusta. Y me dice, ay, ¿le parece, maestro? ¿No da poco tango? No me siento que esté vestida de tango. Y yo me quedé como así. Bien. Primero, Josefina, ustedes la ven, ella se viste así siempre. O sea, y no busca una ropa específica de tango. Eso en cuanto al tango. Pero sí sucede en estos tiempos que hay marcas o aparecieron marcas porque se creó el mercado, porque el mercado así lo pidió, de vestidos para tango. No estamos en desacuerdo para nada con eso, tampoco estamos en contra ni a favor. Sí pensamos que una linda vestimenta a la moda puede ser característica del tango. Sí, claro, no vas a ir con algo demasiado casual a la milonga, pero sí algo medianamente formal, ¿no? Sí, en realidad es como, nosotros lo tomamos como ir a una fiesta, ¿no? Cuando alguien te invita a su casa, uno se pone lo más lindo que tiene para ir. Nosotros al tango lo respetamos y lo queremos tanto que desde ese lado es en el que nos preparamos para ir a la milonga, ¿no? Sí, como dice Fabi, yo no tengo ropa particular de tango, uso la ropa que tengo, pero la realidad es que sí elijo mi ropa, o por lo menos con lo que yo me siento más cómoda y lo que creo que va a hacer honor al espacio al que vamos a ir, y creo que en eso se resuelve todo un poco, ¿no? De que no es que tenemos que ir todos iguales, ni hay algo que está bien o algo que está mal, pero sí la predisposición y el amor que uno le pone a ir a la milonga, ¿no? Sí, bueno, aquí esto contrasta con la parte histórica. Ustedes piensen en personas que bailaban tango antes, lo hacían por hobby. Eran personas, no sé, un mecánico, un ama de casa, un ingeniero, una ama de casa, una doctora, una maestra. O sea, trabajando toda la semana, y su día de la semana que iba a compartir y a sociabilizar era el viernes o el sábado, a veces el domingo también. No eran muchas veces, no eran todos los días, pero bueno, los fines de semana se iba. Venir a la capital, ¿qué quiere decir venir a la capital? Venir a la capital era ir al microcentro de la capital federal de Buenos Aires. Era como muy costoso, y entonces
como cada barrio tenía su club, un club de barrio es donde había un buffet, donde había una cancha de básquet, que también servía de cancha De baile, ¿no? Salón de baile. No, servía de cancha de fútbol 5, servía de cancha de vóley. También la adaptaban los fines de semana para hacer baile. Se ponían mesas alrededor y todo lo demás. Pero la señora y el señor tenían tal vez, el señor tenía 2 trajes y nada más, y la mujer tenía 2 o 3 pilchas, como se le decían, ¿no? Para salir. Y nada más, o sea, se ponían todos los lujos para ir a la milonga. Así que iban, imagínense el contexto, ¿no? Un lugar bastante humilde como es un club de barrio, adaptado o devenido en pista de baile o en salón de baile, y con las señoras todas así, todas coquetas, con sus colgantes ahí, con sus aros, toda maquillada, el hombre con todo impecable, el traje, el saco, la corbata, y eran siempre, se veían siempre elegantes. Tal vez no estaban vestidos a la moda, elegantísimos, pero se veían elegantes, porque era una cuestión de actitud, ¿verdad? Y bueno, la gente iba con sus cosas, y aquí quiero detenerme en un... hoy por hoy se usan, Josefina tiene unos zapatos muy lindos, hoy por hoy se toma como el clásico zapato de tango, aquel que es sandalia de tango, que es una sandalia. La sandalia es eso que te deja ver los deditos hacia afuera, ¿no? Bien, no es que no se usaba. Primero que los tacos no eran tan altos, porque si nos adaptamos a la moda, en la década del, no sé, vamos a poner el 70, se usaban los suecos, que eran hechos de corcho, súper pesados. Y después estaban los zapatos, ¿no? de tacos altos. No había más alto que 8 centímetros en cuanto a tacos. No había tacos tan altos. Bueno, sí los había, pero la gente no los usaba para bailar tango. Entonces, y hay que ubicarse en la época del año. Si era invierno, hacía frío. O sea, la gente no iba con los dedos descubiertos en invierno a bailar tango. Se ponían zapatos cerrados, las chicas, las mujeres, para bailar tango. Y las sandalias se usaban en verano, que era cuando se podía tener el pie descubierto porque no hacía frío. Y igual los hombres, yo tengo unos zapatos que son hechos especialmente, y no sé, son bastante parecidos a los que se usaban antes, pero están un poquito adaptados para bailar, ¿no? Antes se usaba mucho, o sea, lo que estaba de moda el mocasín, se ponía en el mocasín, estaba de moda el zapato con punta, y se usaba el zapato con punta. Estaba de moda los pantalones con pata de elefante, y se usaban los pantalones con pata de elefante. La gente no tenía una ropa específica para ir a bailar tango, pero sí buscaba, como decía José, la mayor elegancia posible, ¿no? que podían conseguir. Bueno, y para finalizar, no queremos dejar de hacer foco en algo muy importante para nosotros, que es... si bien el tango entra por los ojos y es la parte visual y tiene muchas figuras complejas, lo importante son las sensaciones internas, ¿no? Y el encuentro que se genera en 2 personas. De más está decir, y aunque suene como muy extremista, una tanda o un abrazo o un tango nunca más se va a volver a repetir con esas 2 personas en el mismo momento, de la misma manera. Entonces, ir como... desde el inicio a buscar la sutileza del tango, que es la conexión entre 2 personas y el encuentro único. Esto es verdad. Hoy por hoy estamos muy rodeados de información y probablemente es la primera vez que te enteras del tango, que estás viendo este video, y llegaste aquí a través de lo que es el estereotipo del tango. Entonces viste a alguien saltando, moviéndose, haciendo cosas casi impensadas, en cuanto a sincronización entre 2 cuerpos. Y dices, wow, yo quiero hacer eso. No está mal. Lo que te cause efecto y te haga llegar al tango está muy válido. bien, es válido. Pero entender que eso que usted ve en una exhibición, en un show, no es lo que en realidad el tango representa, sino lo vas a entender y lo vas a descubrir una vez metido bien adentro. Y se puede dar una conexión, nosotros le llamamos conexión, se puede dar una conexión profunda, un romanticismo absoluto, un amor incondicional al momento de que se está bailando, un enamoramiento de 3 minutos, tanto
con eso que estás viendo, que es muy dinámico y virtuoso, como en un simple abrazo. Claro que el tema es no perderte en el camino. Si tomás y te obsesionás solo con lo visual, no vas a encontrar el tango. Ahora, si buscas el tango desde lo interno, paso a paso, vas a llegar a disfrutar un tango tanto muy abrazado como un tango haciendo un montón de cosas. Muchas veces la gente cuando baila conmigo o voy a un festival, alguna chica piensa que tiene que hacer, como me veo bailando con Josefina, piensa que tiene que hacer o tiene que saber este montón de cosas para poder bailar conmigo. Y yo termino bailando como si bailaría con mi mamá que no sabe bailar tango, porque ahí está el disfrute, ¿no? Porque ahí está el disfrute. Ahí también está el disfrute, en el otro y en ese. Es que yo Sí. no necesito que la persona sepa un montón para... O sea, ojo, también disfruto con Josefina cuando hago una exhibición, pero hemos bailado tandas en donde no hemos hecho nada y hemos disfrutado un montón. Sí. Y respecto de esto que decía Fabi, ¿no? El estereotipo del tango muchas veces está asociado solamente a que el tango es una cuestión sensual o pasional. O sexual hasta a veces. Sexual. Es eso, pero también es alegría, felicidad, es enojo, es tristeza, es todo lo que nos pueda pasar adentro al momento de abrazar a otra persona. Y respecto de eso, una cosa más que me gustaría decirles al inicio de este camino que no termina nunca, es que nadie les va a poder enseñar a sentir el tango, que el tango es algo que está, es un bichito que está dentro de cada uno de nosotros, por lo menos esa es mi creencia, y en algún momento se despierta. Y lo que nosotros los profesores o los que en algún momento estamos del lado de enseñarles, lo único que vamos a hacer es darle herramientas para que ustedes puedan expresar eso que tienen adentro. Entonces no hay un tango que se deba bailar de una forma o sentir algo mientras se está bailando tango. Si no se siente nada, también es tango. Entonces, como mi recomendación es no dejen que les enseñen a sentir porque el tango no pasa por ahí, ¿no? Cada uno lo siente a su manera. Claro, yo lo tomo como esto, ¿no? Todos somos tango, todos tenemos tango adentro, porque tango es una manera de vivir, sentir, expresar la emoción y la vida que llevamos dentro y conectar con otra persona. Para este fin, mi ejemplo es, todos somos como una cebolla, y cuando de repente nos damos cuenta de que nos gusta el tango, empezamos a sacar capas y capas y capas y capas, y los profesores estamos para ayudar a liberar esas capas que recubren eso que tenemos adentro para poder llevarlo y exteriorizarlo, ¿verdad? Yo creo que todos somos tango, todos tenemos tango, desde el momento en que sabemos y nos gusta abrazar a un otro ser humano. El tango es parte de nuestra vida. Así es que, bueno, esperamos poder haberles sido útil con estos pequeños consejillos y experiencias que hemos contado con ustedes. Y esperamos vernos en algún lugar del mundo abrazados en un tango. Gracias. Gracias. Y todo está en tu corazón.